Hola a todos, hermanitos y hermanitas. A continuación nosotros les queremos presentar una cancioncita que es muy hermosa, dedicada a Mamita Virgencita, aquella mujer que permitió que se dé la vida de nuestro Salvador. Para todos ustedes, toda hermosa. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria,
de un lado, he leído de otro lado y he juntado y he hecho un licuado para poderles decir, no, esta es la experiencia que yo he tenido con los diferentes talleres a nivel de muchos grupos, y quiero compartirles esta experiencia de ese encuentro personal con el Dios de la palabra. Así es que como todo buen retirista, como todo hermano retirista, ya han ingresado ya algunos, entonces yo creo que después de este preámbulo vamos a empezar esta perseverancia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación como siempre en el movimiento Juan 23 lo hacemos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Asimismo, esta perseverancia queremos ponerle bajo la custodia, bajo la tutela de nuestra Madre María Santísima en la advocación de la Virgen del Carmen. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos hermanas y mis queridos hermanos, que esta perseverancia sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a empezar este taller de Lección Divina en 4 martes seguidos. Hoy vamos a hacer de tal manera que lo primero vamos a hacer una práctica, vamos a entrar de lleno a la práctica y luego de esa práctica que nosotros tengamos en los días posteriores los vamos a ir desmenuzando, porque muchas veces por la experiencia que tengo en esto, nos demoramos más en explicar los momentos, cómo es, de dónde viene, por qué se llama Lección, por qué los documentos de la iglesia hablan, los santos hablan de la Lección Divina, y después al final, como un apéndice, hacemos un ejercicio. No, ahora nosotros vamos a hacer en estos 4 martes, vamos a hacer 4 lecciones divinas que usted va a poderlo no solamente aprender, sino aprehender con H intermedia. Se va usted a coger ese método, esa forma, esa experiencia de lección divina y usted lo va a practicar en su casa. Esta lección divina está hecha de tal manera, está estructurada de tal manera que usted pueda hacerlo primero usted solo, luego con su familia, en su casa, con su esposo, su esposa, sus hijos, y luego que ya con su familia ha hecho la lección divina, puede empezar a compartir con una familia amiga. Eso es bonito, eso es hermoso, empezar a compartir la lección divina, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros estamos empeñados? ¿Por qué el movimiento Juan 23? ¿Por qué la directiva diocesana ha buscado que el método de la lección divina sea aprendido y aprehendido por los hermanos del movimiento Juan 23? Primero, porque el texto bíblico nos lo obliga a eso. El texto bíblico, les invito, mis queridos hermanos, los que tienen ahí la Santa Biblia, a abrir en Hechos capítulo 1, versículo 8, en los que dice así, miren, hay que tener, para hacer la lección divina les recomiendo que hay que tener por lo menos 3 versiones de la Biblia, porque si en una no entiendo, en la otra puedo entender de acuerdo al lenguaje que utilice. Entonces, vamos a ver, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice así? Vamos a ver, dice así.
Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire lo que dice el Espíritu Santo, esa fuerza, ese don del Espíritu Santo. Por eso yo siempre hablo cada vez que doy talleres en otros grupos, les digo, yo vengo del movimiento Juan 23, y ¿saben por qué el movimiento Juan 23? Sabemos bastante gente así, y estamos comprometidos con la iglesia, porque lo primero que nosotros hacemos es la invocación al Espíritu Santo. Eso es lo que es una fortaleza del movimiento Juan 23. Y la lección divina empieza con la invocación al Espíritu Santo. Qué bonito saber eso. Entonces dice, esa fuerza que viene de lo alto les va a hacer mis testigos, pero no los testigos como nosotros somos. Cuando alguien dice, vea, yo quiero que sea usted mi testigo en este caso, o quiero, si usted pudo ver esta situación, usted fue testigo, preguntan. Pero ese tipo de testigos no es lo que quiere decir en la palabra de Dios, aquí en Hechos 1:8. No es esos testigos que nosotros pensamos y decimos, yo quiero, vea, usted estuvo en ese evento o no estuvo, vio alguna cosa buena, alguna cosa mala, lo que haya visto usted, quiero que me diga y usted me sirva de testigo. Usted puede decir las 1000 maravillas e inclusive puede inventarse, después de eso no pasó nada y se fue para otro lado. Pero ese testigo no quiere la palabra de Dios. El griego, la palabra griega de testigo tiene otro significado. Quiere decir mártir. Ahí sí ya cambia el texto bíblico. Quiero que ustedes sean mártires, ¿sí? Hasta los confines de la tierra. ¿Qué es un mártir? Es aquel que por defender la verdad, porque tuvo un encuentro, fue testigo, presenció algún evento o tuvo la oportunidad de estar en ese contacto con Dios, en ese contacto, ahí en ese momento nosotros nos damos cuenta y decimos que Dios siempre está con nosotros y que cuando yo tengo esa oportunidad de estar en contacto con Dios, yo puedo decir, yo puedo ser un testigo. Nadie puede defender algo que no conoce. Nadie puede amar algo que no conoce. Yo para defender y para amar, yo tengo que conocer, y para conocer tengo que tener primero un encuentro. Con mi esposa, que se llama Chelita, yo primero tuve que tener un encuentro con ella. Yo me encontré con ella, yo la conocí. Una vez que la conocí, nos enamoramos y nos casamos. Y luego, por cualquier circunstancia, si alguien hablaba mal de mi esposa, yo estoy ahí primero. ¿Para qué? Para defender. Por eso, ¿qué es lo que quiere la palabra de Dios en Hechos 1:8? Que nosotros seamos testigos capaces de defender lo que Dios quiere, capaces de defender la iglesia, capaces de defender el reino de Dios y su justicia, capaces de defender a Jesús en este sentido. Es lo que él quiere, es decir, de defender lo que Jesús dijo, su palabra, su evangelio. Eso es lo que nos dice. E inclusive, si eso nos permite morir por ser testigos, pues bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiere. No quiere solo esos testigos que hablen y después desaparezcan. No, Dios quiere que seamos testigos capaces de dar hasta nuestra vida por la iglesia, por el reino de Dios y su justicia. Qué bonito saber eso. Imagínense, entonces, esto es lo que quiere, esto es lo que el objetivo de una lección divina. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos, no reporteros de la palabra de Dios. En muchos movimientos, en muchos lados, la gente que es reportera de la palabra de Dios. Un reportero que hace, le cuenta a los demás lo que otros le contaron, lo que otros vieron, lo que otros experimentaron.
pero usted con la lección divina, usted va a tener ese encuentro personal con Cristo y usted va a dejar de ser un reportero de la palabra de Dios y va a empezar a ser, ¿qué? Un testigo de la palabra de Dios. Miren qué hermoso. Entonces, ya me emocioné con esto y pues vamos a seguir adelante. Entonces, yo quisiera que los hermanos que están en el control master ya nos pongan la primera presentación, y los hermanos que ya deben haber revisado, vamos a empezar directamente con los momentos de la lección divina. Mucha gente habla, dice, los pasos de la lección divina. No son pasos, no son circunstancias así. La lección divina tiene sus momentos, ¿sí? Y esto gracias, en esta primera diapositiva, gracias al ámbito de la vida de oración de la Arquidiócesis de Quito, estoy aquí compartiendo con ustedes. A la orden, mis queridos hermanos, para cualquier tipo de charla, de conferencia, de lo que sea sobre Biblia, sobre lección divina, ahí está mi número telefónico y el correo para poder compartir. La lección divina. Y seguimos. La primera presentación, ¿qué nos dice? La lección divina tiene estos momentos, y el primer momento es la invocación al Espíritu Santo. La invocación al Espíritu Santo se lo puede hacer de tres maneras, de tres formas. La primera es, se puede cantar una canción, no todas las estrofas, no, por supuesto, sino una canción así, lo más tranquila y lo más sencilla que se pueda, una canción de invocación al Espíritu Santo. Como les decía, se puede hacer de tres formas: con canción, con oración, y también se puede hacer la invocación haciendo una mezcla de las dos, con jaculatorias y con todo eso. Así es que eso en cuanto a la invocación. Ya vamos a hacer un ejercicio. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Ya? De la invocación viene la lectura del texto bíblico. En esta lectura, ¿cuántas veces vamos a leer en este momento de la lección divina? Vamos a leer 3 veces, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es lo que debemos leer 3 veces. ¿Ya? Eso en la lectura. Vamos a la siguiente. En esta lectura es qué dice el texto, luego de que ya he visto qué dice el texto. Por ejemplo, el texto puede decir, Jesús caminaba y entró a Jericó, y en Jericó hubo un señor bien pequeñito que se subió a un árbol que se llamaba Zaqueo, y él quiso conocer a Jesús y se subió al árbol y Jesús le vio, luego se bajó y se fue a su casa y estuvo ahí. Eso es lo que dice el texto. Ahora, en este tercer momento, la meditación es qué es lo que ese texto me dice a mí aquí y ahora, partiendo de mi realidad, ahora que estoy en cuarentena, ahora que estoy sin trabajo, ahora que estoy haciendo diferentes actividades por este tipo de pandemia. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios en este momento? ¿Qué me quiere decir? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta meditación. Luego viene la oración. Seguimos, la siguiente es la oración. La oración no con las oraciones que nosotros ya sabemos, no, es basada en el texto bíblico. Esa oración basada en el texto bíblico tiene 3 momentos. El primer momento es es agradecimiento, una acción de gracias, luego pedida de perdón, y tercero, interceder por otros para que también puedan conocer la palabra de Dios. Y esto es la oración. Bueno, vamos al quinto momento. El quinto momento se llama la contemplación. Mucha gente piensa que la contemplación es algo del otro mundo. No es así. La contemplación es mirar cómo Dios me mira a mí cuando yo le estoy obedeciendo lo que me dijo en la lectura, lo que me dijo en la meditación. Es en ese momento, sí, en la contemplación, en la lectura, el Señor me pide y me dice que tengo que pedir perdón, ¿sí? Si quiero el perdón de Dios, primero tengo que pedir perdón a mis hermanos. Y supongamos que yo haya estado peleado con algún hermano por herencias, por alguna cosa,
lo primero que tengo que hacer es en la contemplación, yo me miro, yo me adelanto, cierro los ojos y delante del Señor, yo me miro yendo a pedir perdón a mi hermano. Y a la vez que yo me miro cómo pido perdón, es decir, cómo obedezco la palabra de Dios, asimismo yo puedo mirar cómo Dios me mira a mí cuando yo cumplo su palabra. Parece un trabalenguas, pero no es. Ya en la práctica nos vamos a dar cuenta. Es mirarnos cómo Dios nos mira cuando nosotros cumplimos su palabra. Y asimismo lo contrario, mirarnos y mirar a Dios cómo Dios nos mira cuando nosotros no somos obedientes a su palabra. Esta contemplación es hermoso, es lindo y ustedes se van a dar cuenta. Y el último momento, todo esto, ya el texto me ha hablado, yo he meditado, he orado, ya he practicado esto y ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca es actuar. ¿Qué quiere decir actuar? No como poniendo en escena algo. Actuar, sí, actuar quiere decir cómo voy a poner en práctica lo que Dios me dijo, lo que Dios me insinuó en la lectura, en la meditación, en la oración y luego cómo practiqué yo en la contemplación. Ese actuar es lo que nos permite a cada uno de nosotros, ese actuar nos permite a cada uno de nosotros ser lo que dijo San Pablo. Ustedes son la palabra de Dios viviente, no escrita con letras, sino con sangre de Cristo en la cruz. Qué bonito saber esto. Estos, mis hermanos, seguimos la otra presentación. Y aquí viene Lucas 18 del 9 al 14. Les invito, mis queridos hermanos, a encontrar ese texto para poder hacer esta lección divina. Nos vamos a tomar unos 10 segunditos mientras yo me tomo mi medicina. ¿Me traes agüita, por favor? Agua, el vasito de agua. Vamos a hacer. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico de Lucas 18, del 9 al 14? Sí, lo primero que tenemos que ver en esto es tener la palabra de Dios, porque para hacer la lección divina, no podemos hacer la lección divina con por decirle, con un libro espiritual. Se me ocurre, Moradas de Santa Teresa, o con las confesiones de San Agustín, o Nocturno de San Juan de la Cruz. No podemos hacer lección divina. Para hacer la lección divina tenemos que tener la palabra de Dios que está en la Biblia, que tenemos en el Nuevo Testamento, en algún documento que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahora hay la sana costumbre de imprimir los evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan por separado y donar y obsequiar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, que sea la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios podemos hacer la lección divina. Entonces, mis queridos hermanos del Control Master, por favor, nos vamos a la presentación donde están las hojas, donde dice Lección Divina. Ahí para ver cada uno, y ustedes, si ya muchos hermanos me escribieron a mi WhatsApp, me decían que ya han sacado copias y ya tienen la hojita esa. Así es que vamos a empezar. Esa hoja ustedes la pueden duplicar, la pueden hacer para que ustedes inclusive den en una perseverancia a sus hermanos. Todo esto queda estrictamente prohibido, pero queda estrictamente prohibido quedarse solo con ustedes. Esta lección divina no es solo para ustedes, esta lección divina es prohibido quedarse usted solamente con eso. Usted tiene que compartir en su casa, con sus hermanos, en su parroquia, y luego abrirse a evangelizar. Una manera de evangelizar, de conocer y de tener el encuentro personal con el Dios de la palabra es la lección divina. Estamos esperando que ya aparezca en la pantalla la hojita donde dice
que el primer momento de la lección divina es la invocación al Espíritu Santo. Mientras aparece la hojita esa, vamos nosotros a empezar la lección divina. Como dice el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo bueno debe empezar así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer momento de la lección divina es la invocación al Espíritu Santo. Se puede hacer con una oración, con una canción o mixta. Hoy lo vamos a hacer con una canción. Vamos a cantar. Usted ahí, no tenga miedo que le vean que está cantando. Cante, no tenga miedo. Antes de empezar esto, quiero decirles que en ese sentido, si ustedes después quieren alguna aclaración o algo que no se entendió o quieren alguna guía, pues ahí estuvo mi correo, me pueden escribir y yo con mucho gusto personalmente respondo los correos. Ya, la invocación al Espíritu Santo. Primero, entonces vamos a hacerla de esta manera, vamos a hacer una mixta, cantando y con una oración, ¿sí? Con una jaculatoria. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón, limpia todo lo que tengas que limpiar, desecha todo lo que tengas que desechar. Un corazón vacío, un corazón sin todas estas cosas, sentimientos y cosas, límpialas, mándalas, Señor, que quede espacio para recibir tu palabra, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi memoria, ven a mi inteligencia. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Hoy queremos adueñarnos del texto bíblico que dice en Juan 10, en Juan 14, 26, en Juan 14, 26, que dice: pidan el Espíritu Santo en mi nombre al Padre y Él les enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en Juan 16, 13 dice: el Espíritu les llevará a la verdad completa. Imagínense qué hermoso saber que el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad completa, lo que usted necesita saber de ese texto bíblico aquí y ahora. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 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 Nos quedamos un momentito en silencio para seguir con este momento de la lección divina. El siguiente momento de la lección divina, como ustedes ven ahí, dice que es la lectura. Vamos a leer 3 veces, ¿sí? En la primera parte, en 2.1, dice personajes. En la primera vez que vamos a leer, vamos a ver qué personajes hay y qué hace cada personaje, ¿sí? ¿Qué personajes hay y qué hacen? Segundo, en la segunda vez vamos a ver los valores y los desvalores. Y en la tercera, súbale un poquito, hermano, súbale un poquito. Y en la tercera, ¿vamos a qué? Vamos a ver qué
si podemos subrayar o sacar el pensamiento principal de toda esta lectura. Entonces, esas 3 veces vamos a leer. Empezamos con el texto que dice así. Primerito, vamos a leer 3 veces. En esta primera lectura vamos a escoger y a clasificar. Por eso usted, si tiene un esferito y tiene un cuaderno, pues anote ahí y va a ver qué personajes hay y qué hacen cada personaje, ¿sí? Entonces, dice, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, dice así en mi Biblia. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismo, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Así contó Jesús y dijo, 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque asimismo se engrandece, porque el que asimismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. No se dice aquí palabra del Señor hasta la última vez que se repite, es decir, hasta la tercera lectura. Entonces, la primera lectura, ¿qué nos dice? ¿Qué personajes hay? Ustedes ya en la hojita vayan anotando qué personajes hay, qué hacen, ¿sí? Listo, vamos a la segunda vez. Ustedes ya van a ver los personajes que hay. Ustedes, ese es el trabajo de ustedes. Para eso están las hojitas. ¿Qué personajes? El fariseo, el publicano, ¿qué hace? Jesús, ¿qué hace? La gente que está ahí, ¿qué hace? Entonces, vemos eso, ¿sí? Ahora, vamos a la segunda lectura. Cuando usted está realizando esto en grupo, usted puede decir a las personas, a ver qué personajes hay. Alguien va a decir, el fariseo, ya, el fariseo, ¿qué decía? Esto decía. ¿Qué otro personaje? El publicano. ¿Y qué hacía el publicano? Esto hacía. Entonces vamos y hacemos que la gente participe, los hermanos participen, ¿sí? Aquí no podemos hacer porque no tengo retorno. Ahora, en la segunda vez que vamos a leer, sí, vamos a leer, vamos a darnos cuenta de los valores y desvalores que hay en este texto bíblico. Y empezamos de nuevo. Jesús contó esta otra parábola para algunos que seguros de sí mismo, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó atrás a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Oiga, qué bonito saber esto, qué hermoso saber que
esta palabra de Dios. Ahora sí, vamos. ¿Qué valores y desvalores hay? Valores no son otras cosas más las características o las cualidades que adornan a una persona. La fidelidad, la oración, el buen trato, el respeto. Los desvalores, ¿qué son? La murmuración, el sentirse más de los demás, el estar achacando al otro, ese es ladrón, ese es adúltero, y esos son desvalores, hablar mal de los demás. Entonces, esto nos permite ver hasta aquí, miren hasta aquí, y van a decir, pero ¿y por qué nos hace ver los personajes? ¿Pero por qué vemos los valores y los desvalores? Le digo una cosa, que esta lectura nos sirve ¿para qué? Para empezar a identificarme. ¿Con qué personaje me identifico? ¿A cuál me parezco? ¿Al fariseo o al publicano? ¿Qué valores tengo más en mi vida? Hay valores, ¿sí? Como el del publicano, o tengo valores o desvalores como el del fariseo. Entonces ya me voy ubicando y me voy identificando con algún valor, con algún personaje, que esto nos va a ayudar en el siguiente paso, que en el siguiente momento, que es la meditación. Seguimos. En la tercera lectura, ¿qué frase es la que más me impresionó? En la tercera lectura, hacemos esta tercera lectura, ¿sí? Y vamos a subrayar o a sacar aparte la frase que más me impresionó. Y esa frase la vamos a tener bien guardadita ahí hasta el momento que vayamos a sacarla cuando la necesitemos en esta misma lección divina. Leemos por tercera vez. Jesús contó esta otra parábola para que algunos que seguros de sí mismos por considerarse justos despreciaban a los demás. Y Jesús les dijo, 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era de los que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Recién en este momento podemos decir palabra del Señor y todos decimos gloria a ti, Señor Jesús. Miren, entonces estas tres veces de lectura nos ha servido primero para buscar los personajes y qué hacen. Segundo, qué valores y desvalores. Y tercero, qué frase es la que más me impresionó. A mí, por ejemplo, en este momento, la frase que más me impresionó es esta que dice así, que el justo, como es que el cobrador de impuestos volvió a su casa justo. ¿Qué quiere decir justo? Quiere decir perdonado, que está a la talla de Dios, está a la medida de lo que Dios quiere. Eso es. Entonces, esa frase es la que más me impresionó, ¿sí? La oración que hace el publicano y lo que dice Jesús, que sí volvió a su casa justo o justificado. Ahora, en esto, ¿qué dice el texto? Aquí todavía no buscamos el mensaje. ¿Qué dice el texto? Entonces, si es que están haciendo, por ejemplo, en familia, el esposo que está dirigiendo le dice a la esposa, a ver, mijita, ¿qué dice el texto? Que Jesús les enseñó una parábola. Ya. ¿Y qué decía esa parábola? El hijo menor dice, esa parábola contó Jesús y dijo que había 2 personajes que fueron a rezar. La hija dice, el uno era fariseo y el otro dice, el otro era un publicano. El fariseo empezó
como a quererle dar cuentas a Dios y empezó a decir, yo ayuno, yo doy limosna, yo hago esto, yo hago este otro. ¿Y qué hacía el publicano? Contesta la esposa y dice, el publicano se quedó atrás y oraba despacito. Y así vamos dándole qué dice el texto, qué nos dice la lectura. Todavía no vemos ningún mensaje. Esto es el segundo momento. Y vamos al tercer momento de la lectura, ¿sí? Como es el tercer momento de la lección divina, que no es otra cosa más que la meditación. La meditación, que es actualizar la palabra de Dios, esa palabra que fue escrita en otro idioma, en otra época, para otro pueblo, para otras circunstancias, por medio del Espíritu Santo. Aquí está la primera gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos actualiza la palabra de Dios. Esa invocación al Espíritu Santo empieza a ser efectiva y empieza a dar su fruto en la actualización de la palabra. Primero, ¿qué quiere cambiar de mi vida este texto? ¿Qué quiere cambiar de mi vida? Yo soy prepotente, yo me creo más de los demás. Eso quiere cambiar de mi vida. ¿Qué me molesta de este texto? Puchicas, que Dios nos haya, que Jesús, que sepa que habemos gente que oramos hablando mal de los demás. ¿Qué me interesa de esto? Saber que Dios, con la oración sencilla, brotada de su amor y de su misericordia, de ese encuentro con Él, es lo que más le agrada a Él. Y una oración sencilla tiene respuesta inmediatamente. Eso es lo que me interesó. ¿Qué me atrae de este texto? ¿Por qué me atrae? Me atrae que Jesús predicó esta parábola, más bien dicho, predicó lo que Él quería decir por medio de una parábola. Esto es lo que me atrae, porque la parábola se hace mucho más sencilla para que podamos comprender el mensaje interno que tiene, no quedarnos con el ropaje del texto bíblico, con el ropaje de esos dos personajes, sino qué mensaje hay detrás de eso. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerda que yo le decía que usted coja esa frasecita? Sí, que usted había señalado o había escrito, coge esa frase y a esa frase que más le impresionó, póngale su nombre o adelante o atrás. Por ejemplo, a mí la frase que me impresionó es que que el cobrador de impuestos, luego de hacer una oración sencilla, regresó justo a su casa, regresó perdonado a su casa, regresó con la gracia de Dios a su casa. Esa frase le cambio, no digo el cobrador de impuestos. Mi nombre es Amílcar y le pongo, Amílcar regresó justificado a casa. ¿Qué me dice este texto? ¿Qué me dice esta palabra? Y repítalo de nuevo, vuélvalo a repetir con su nombre, ese texto, esa frase que más le impresionó, póngale su nombre o adelante o atrás. Póngale su nombre y repita una y otra vez y repita y le repite y repite hasta que usted le pregunte al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con este texto? Ahorita en este momento que estoy sin trabajo, ¿qué me quieres decir? En este momento que estoy debiendo de la luz, del agua, del arriendo, ¿qué me quieres decir? En este momento que no puedo recibirte sacramentalmente en la Eucaristía, ¿qué me quieres decir? En estos momentos de que la humanidad está herida, está sufriendo, ¿qué me quieres decir, Señor? Y empieza esa palabra de Dios a actualizarse, empieza esa palabra de Dios ¿a qué? A hablarme a mí. ¿Qué me dice? Mucha gente dice, no, que este texto bíblico es justo para mi esposa, justo para mi hijo mayor, justo para mi vecina. No, la lección divina es para usted. Lo que le está diciendo el Señor en este momento es para usted y para usted fue escogido este texto bíblico. Y en este momento el Señor ya le empezó a hablar. Esa molestia que a veces se siente por decir, chuta,
yo he estado cometiendo un error en esto, en hablar mal de los demás. El Señor ya está hablando con usted. Él ya le está diciendo lo que Él quiere decirle, gracias a la actualización de la palabra por medio del Espíritu Santo. Ya hemos leído, hemos meditado, y ahora vamos a responderle, vamos a hacer una oración. ¿Qué le respondo yo a Dios? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le digo a Dios de todo lo que me hizo ver? Que yo a veces soy como ese fariseo, que quiero como sacar pecho ante los demás. No, yo participo en todos los retiros, no me pierdo ni un solo retiro. Yo leo la palabra de Dios, yo sé más que los demás. No soy como eso. Pucha, a mí era de que me pongan de presidente de la parroquia, no a ese que no sabe nada, y así empezamos. Eso que usted está sintiendo, eso lo que está en su corazón, empieza a darle vuelta, es lo que el Señor le está limpiando en su corazón. Y ahora, ¿qué le respondo al Señor? ¿Qué le digo? Son 3 momentos de la oración. Tiene que haber agradecimiento, pedir perdón e interceder por los demás. Una oración de acuerdo al texto bíblico. No puede, perdón, no se puede utilizar una oración ya hecha por otras personas. No digo que eso sea malo, sino que la lección divina es para aprender a orar. Usted leyendo la palabra de Dios ya no va a necesitar ningún método, no va a necesitar comprar libros. ¿Para qué? Para aprender a orar. Usted va a un retiro y lo primero que compra la gente, ¿qué es? Los libros que le enseñan a orar. Aprenda a orar así, aprenda a orar por esto. Tenemos la palabra de Dios y esta lección divina que le va a ayudar a usted a hacer oración. En primer lugar, es un ejemplo que les quiero poner. Así es. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le digo a Dios? Papito Dios, te agradezco porque en esta noche tú me has hablado directamente al corazón. Tú me has dicho que esta palabra está dada para mí. Tú me has hecho ver que yo no he estado orando humildemente. Yo he estado a veces orando con prepotencia. Por eso, Señor, te pido, Señor, te pido que me sigas ayudando con tu palabra para seguir reconociendo mis errores. Te agradezco por eso. Te pido perdón porque muchas veces he leído este texto bíblico, pero no he querido confrontarme con él. Porque yo he pensado que lo que yo oro está bien. Pero, Señor, me he dado cuenta que he estado mal. Te pido perdón por esto. Y te pido por los demás hermanos de mi comunidad para que puedan aprender este encuentro personal con el Dios de la palabra, contigo, para poder comprender mucho más y poder orar. Por todo esto, Señor, oro y te agradezco profundamente. Amén. Puede ser una oración así, o si no, mucho más sencilla. Papito Dios, te doy gracias por esta palabra que me has dado a mi corazón. Te pido perdón porque estuve muchas veces con este mismo texto y no lo hice caso. Te pido perdón. Te quiero pedir también, Señor, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, para que puedan aprender este método y también te puedan orar a ti con la palabra de Dios, con lo que dice el Espíritu Santo. Por esto te doy gracias. Amén. Así, oraciones sencillas. Le invito en este momento a escribir usted ahí su oración. Escriba lo que usted va a hacer. Es lo que dijo hace alguna vez un santo, ahorita no me recuerdo qué santo fue el que dijo esto, que con la primera frase que usted ya le impresionó, esa frase es como una chispa de incendiar un bosque. Esa primera frase que usted escogió puede incendiar todo su espíritu, le puede ayudar a orar la palabra de Dios. Así es que le invito a que escriba, si no puede escribirle en este momento, escriba más tarde, más luego esta oración
y si quiere, hágamela llegar por medio del correo, hágame llegar y yo estaré muy gustoso porque les digo que todas estas experiencias que estoy realizando, las estoy compilando porque estoy por terminar un librito que se llama La Lección Divina en mi parroquia. Está basado en todas estas experiencias. Si usted quiere aparecer, mándeme su oración y ahí le pondrá colaboración del hermano Fernando Racines con esta oración, así. Entonces, usted mándeme eso y usted va a participar también de esto. Luego viene el otro momento, la contemplación. La contemplación, como yo les había manifestado anteriormente, es hacer lo que Dios me pide que haga, que ore, que pida perdón, que interceda por los demás, algo que el Señor me está pidiendo. Al de no criticar al hermano presidente porque no da una buena reflexión o da la reflexión en contra de lo que yo digo, lo que yo pienso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo es de lo que Dios me pide que haga? Y yo me veo en este momento acercándome al hermano presidente, no en público, porque no hace falta eso, sino a solas con él. Mire, hermanito, le cuento que antes yo me sentía mal cuando usted daba las charlas y pues inclusive conversaba y hablaba después de la perseverancia, hablaba con otros hermanos y le hacía quedar mal. Le pido perdón, le quiero pedir perdón por todo lo que he hablado mal de usted. Siga adelante, yo voy a orar por usted. Y el hermano, ¿qué le va a decir? Gracias, hermano, le perdono, un abrazo y verá cómo se va a sentir usted. Eso usted lo hace en la contemplación. Ahí primero usted ensaya. Y en ese momento que está haciendo usted, mírese a usted, mírese a sí mismo, a usted mismo, mírese cómo se está acercando a pedir perdón, cómo esa persona a la que le está pidiendo perdón reacciona. Y la otra cosa que usted va a ver es cómo me mira Dios cuando yo estoy haciendo lo que Él me pide. Por eso al lado derecho dice, me miro haciendo lo que Él me dice. Y al lado izquierdo dice, cómo me mira Dios haciendo lo que Dios no me pide o no hago lo que me pide Dios. Es decir, cuando le obedezco, cómo me mira Dios. Y cuando no le obedezco, ¿cómo me mira Dios? Este momento de la contemplación es lo que usted debe hacerla. Si es que usted tiene la oportunidad de irse ante el Santísimo. Ahora ya con este método, usted, mi querido hermano, va a pasar en un retiro en el Santísimo de equipos o en el otro Santísimo, usted ya va a tener un motivo para orar, ya va a tener un motivo para contemplar y usted va a pasar un tiempo y la gente va a decir, ¿cómo será que este hermano pasa delante del Santísimo? Porque si usted está mirando cómo Dios le mira a usted, haciéndole caso en todo lo que Dios le pide. Esta es la contemplación, mirarme cómo Dios me mira cuando obedezco su palabra. Y al final de todo esto, he leído, he orado, he meditado, he orado, he contemplado, y ahora, ¿qué debo hacer? Si usted se queda hasta ahí, no pasa nada. Usted tiene que, lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le manifestó, ahora tiene que llevarlo a la vida, es decir, la acción. Tiene que ser hacer vida la palabra de Dios, ¿sí? Hacer vida una oración sencilla, hacer vida el no criticar a los demás, hacer vida el ser humilde, el no ser prepotente, el no ser orgulloso, vanidoso. Entonces, en este momento, ¿qué cambiará en mi vida de hoy en adelante? ¿Qué cambiará? Esta acción tiene que ser concreta, evaluable y a veces tiene nombre y apellido. Y les digo así, concreta, voy a pedir perdón a mi esposa voy a pedir perdón a mis hijos
porque les traté mal. A ver, a sus hijos, ¿a cuál? ¿Varones o mujeres? Ah, ya, a los varones. ¿A cuál de los varones? ¿Al mayor, al intermedio o al menor? Al menor, ya. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Carlos. Entonces, voy a pedirle perdón a mi hijo Carlos, ¿sí? Concreto, ¿sí? Pedirle perdón. No ofrecer cambios drásticos, grandes, porque eso va a ser imposible. Mientras más pequeño sea el cambio, mejor usted va a actuar en su, porque no se va a estresar y va a decir, ay, yo ofrecí esto y no pude hacerlo. No, es mejor un cambio sincero, práctico, concreto, empezando desde la familia. Y mucha gente, y acuérdese esto, mucha gente va a decir, ¿y qué le está pasando? Ya antes me miraba mal, antes ni me contestaba al saludo, ahora hasta me vino a pedir perdón. Chicas, algo está pasando. Vea, hermanito, ¿qué está haciendo? Estoy aprendiendo la lección divina. Ya tiene un motivo para enseñar la lección divina a otra persona. Evaluable. A ver, a la próxima lección divina que hago, la próxima semana, a ver, me comprometí a pedir perdón. ¿Pedí perdón o no pedí perdón? Si pedí perdón, qué bueno. Si no pedí perdón, pues bueno, no ha cambiado mi vida, no he hecho todavía ese cambio para que Dios me ayude en mi vida. Entonces, con todo esto, miren, esto es la lección divina. Y al final, nosotros, después de haber terminado esto, podemos agradecer a Dios por permitirnos escuchar su palabra, por permitirnos tener este momento de lección divina, y podemos rezar el Padre Nuestro, podemos rezar el Ave María, o podemos hacer un canto de agradecimiento, lo que sea, y terminamos la lección divina. Esto, mis queridos hermanos, este es el famoso, la famosa experiencia de este encuentro personal con el Dios de la palabra. Este es el encuentro personal con Cristo resucitado, con ese Cristo vivo, con ese Cristo que va usted a conversar con él. Con esto, cuando le pidan un consejo o cuando esté ante una situación, usted va a tomar de la lección divina lo que hizo y usted va a tener palabras sabias para los hermanos. Usted va a poder dar luz a sus hermanos, pero para dar luz hay que estar cerca del dueño de la luz. Para dar amor a los demás por medio de mi comportamiento, tengo que estar al lado de ¿quién? Al lado del que me da amor, al lado de Cristo Jesús. Esto es la lección divina. Por eso, muchas veces cuando alguien me dice, la lección divina es un método que nos enseña a orar. Sí, es un método que nos enseña a orar. Pero si yo lo hago frío el método, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿he cambiado mi vida? No ha cambiado mi vida. Lo que yo les puedo manifestar en este momento, que la lección divina es una experiencia de encuentro personal con el Dios de la palabra. Es ese encuentro que me da vida, es ese encuentro que es como irse al pozo de Sicar a tomar agua fresca de ese manantial. Es como estar cerca de Jesús partiendo el pan y yo alimentándome de ese pan. Es como cuando Jesús nos da, en algún momento del Evangelio dice que compartía los panes y los peces. Si usted quiere saborear lo que son los panes de la palabra y los peces de la sabiduría, tiene que aprender y aprehender esta experiencia de encuentro personal con Dios, con el Dios de la palabra. Este encuentro personal que usted tenga con él. Ustedes no sé si han visto la película esta de la Pasión, cuando le pusieron a Simón de Cirene a que le ayude, el momento que él va a coger la cruz, va a ayudarle a cargar, se encuentra y se mira frente a frente con Jesús, y con Jesús
se cruza la mirada de Jesús y la mirada de él, cuando ya la gente quería que ya lo deje y que no siga cargando, él siguió al lado de Jesús. El que puede mirar a los ojos de Jesús, ya nunca más se va a alejar de él. El que está al lado de Jesús, el que pone su corazón, su oído en el pecho de Jesús, como el discípulo amado, usted se convierte en otro discípulo amado. Esto es la lección divina, esta experiencia de encuentro con el Dios de la palabra, este encuentro con el Dios de la luz, este encuentro con el Dios del agua fresca, este encuentro con Dios del alimento de vida eterna. Es el encuentro del Rey de Reyes con usted, conmigo y con todos. Es el encuentro anticipado de lo que nos espera cuando usted y yo cerremos nuestros ojos aquí y podamos encontrarnos allá en la eternidad. Y ya lo hemos conocido, y cuando lo veamos de lejos decir, hola, aquí estoy, y nos vamos a ver tal cual lo vimos en la lección divina. Van a decir, este hermano está loco. No estoy loco. Es la experiencia de estar ese encuentro con él, es lo que me permite tomarme esas pequeñas atribucioncitas de decir esto, porque yo lo estoy viviendo cada vez que tenemos la lección divina, de mirarlo a él, de conocerlo a él, de olerle a él, de saber, de tocar sus manos. La primera vez les cuento que cuando toqué las manos con la lección divina, toqué las manos de Jesús, me quedé impresionado porque no eran unas manos suavitas, eran unas manos de carpintero, eran unas manos con callos, eran unas manos de un hombre trabajador. Esto es, mis queridos hermanos, lo que he querido compartirles con esta experiencia de la lección divina. ¿Y por qué en Juan 23? Porque si usted ha hecho un retiro, y cuando usted ha hecho un retiro le dicen, hay que leer las líneas de espiritualidad, va a la escuela, le dicen las líneas de espiritualidad, dice esto y esto otro. Entre una de las partes, las líneas de espiritualidad que dice, sería bonito que este método, esta experiencia de la lección divina sea acogida y sea practicada y sea enseñada en el movimiento Juan 23. Esto es todo lo que yo, hermano, les puedo compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, si tienen algo que preguntarme, no se queden ahí, pregunten. Ahí en las hojitas está mi correo electrónico. Envíenme que yo personalmente les enviaré la respuesta. Y les espero a ustedes confiadamente. Ahora, lo que ustedes van a hacer a lo largo de esta semana, van a hacer la lección divina de Zaqueo. Y ustedes se tomarán el tiempo. Hermanito, la cita bíblica, ¿no? Usted vaya y escudriñe su palabra de Dios. Vaya y escudriñe el Nuevo Testamento y vea en dónde está el texto de Zaqueo. Y haga la lección divina con ese texto de Zaqueo. Y verá las cosas bonitas que va a sacar y la oración que va a sacar usted siguiendo esa pequeña guía, ese pequeño camino de la lección divina que les puse y que ustedes, y que muy gentilmente los hermanos ya han difundido con los presidentes y con las parroquias. Les agradezco mucho, mis queridos hermanos, y terminamos diciéndole al Señor que le agradecemos, y a María Santísima a pedirle que nos enseñe, que nos susurre todas las veces que vayamos a hacer la lección divina, que ella nos susurre al oído y nos diga, hagan lo que Él les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con Cristo todo, sin Cristo nada, mis queridos hermanos. Hasta el próximo martes. Que Dios nos bendiga. Chao, chao. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, renovarás la paz de la tierra, renovarás la paz de la tierra, con Dios que has instruido. Los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concede que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos de tus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.